Vamos a orar poniendo esto en la mano del Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe a mí y a todos nosotros en este estudio, que esta reunión sea para Él. Padre amado, bendito Dios, bendito Señor. Padre, venimos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y esas las palabras, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Y oro, Padre, para que esas palabras, Señor, produzcan frutos, Señor, no vuelvan vacías, Señor, porque es palabra tuya, Señor. Señor, oro que tú me guíes y nos guíes a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, a alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Dios mío, poniendo todo en tus manos, Padre. Señor, porque solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. ¿En quién más podemos confiar y creer, Señor? Solo en ti, Padre. Padre, clamo a ti, Señor, para que te manifiestes en mí, Señor, y en los que estamos aquí, Padre mío. Señor, que tu presencia se manifieste con gran poder, Padre mío. Tu palabra dice, donde dos o tres se reúnen, en el nombre de Cristo, tú estarás ahí también, Señor. Padre, y aquí estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y sabemos por esa palabra que estás aquí con nosotros, Padre. Señor, tú muévete, Señor. Muévete en todos nosotros, Padre mío. Señor, para no salir igual como entramos, Señor. Pero, Señor, que tú trabajes en cada corazón, en cada alma, en cada persona. Aún, Señor, oramos por poner la salud de todos nosotros, Padre mío, para que te muevas ahí. Señor, tú te glorifiques, Señor, en todas las cosas hoy, Padre. Padre, te damos gracias. Te damos a ti toda honra y toda gloria, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, los que estamos aquí y desde ahora les voy a pedir que cualquier petición que tengamos podemos irla poniendo en el chat para así cuando ya vamos a la parte de intercesión, de orar unos por otros, que ya tengamos las peticiones. Así que podemos ir poniendo en el chat cualquier petición que tengamos nosotros. El tema que Dios ha puesto en mi corazón, yo le puse, corre ante el peligro, pero la verdad es que puede ser, huye ante el riesgo, huye ante el pecado, huye en la tentación, corre ante todo peligro que venga ante ti. Pueden ser diferentes nombres el tema que Dios ha puesto en mí. Y luego vamos a ver el porqué de este tema, pero primero que todo quiero hablar un poquito acerca de los peligros que enfrentamos. En este mundo, cuando enfrentamos peligros, yo no creo que ninguno quiera quedarse ahí cuando ve que la vida está en peligro o algo está en peligro, quiera quedarse en medio de ese peligro. Por ejemplo, si estamos en un edificio o en una casa y arde en fuego, yo creo que ninguno quiere quedarse ahí. Todos vamos a salir de ahí, porque es un peligro en nuestras vidas. Lo mismo si estamos en un barco y el barco se hunde. Yo creo que ninguno va a querer hundirse con el barco. Vamos a buscar un bote salvavidas, un chaleco o algo así para salir de ese peligro. Cualquier peligro que sea, un huracán, no si vemos un huracán que viene, no nos quedamos ahí, vamos a buscar refugio en alguna parte. Esto es algo natural en el ser humano, huir ante el peligro, huir ante todo esto. Desafortunadamente, cuando viene otro tipo de peligro que creo que es peor todavía, cuando nuestra fe está en peligro, cuando estamos en peligro ante el pecado, ante la tentación, en lugar de huir de esa tentación, nos sumergemos en ella o esperamos a ver qué pasa. Muchos aceptan esa tentación, luego caen en el pecado y parece que nos preocupan más los peligros físicos, terrenales, naturales, que los peligros de nuestra fe espirituales. Nos importa más los peligros a nuestro cuerpo, digamos, que los peligros a nuestro espíritu.
La tentación y el pecado nos acechan constantemente y tenemos que estar atentos para no caer en esas trampas del tentador, caer en el pecado. Y la Biblia está llena de ejemplos así. Y aún en la Biblia vemos gente de Dios que cayeron ante esa tentación, cayeron en el pecado. Y realmente hay pocos de los que huyeron cuando vieron venir ese peligro. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ese pasaje que nos habla la Biblia de un personaje que verdaderamente vio venir el pecado, vio venir la tentación y huyó ante eso. Y me refiero a José, el hijo de Jacob, que en Génesis 39 nos habla, perdón, vamos a leer Génesis, el pasaje de José, Génesis 39. No sé quién tiene este pasaje, vi, pero Yo lo tengo. oh, sí, me lo tiene. Ok, vamos a ver este pasaje que creo que es muy importante y es la base para este estudio. Tiene un significado muy importante y vamos a leer esto. Ok, Xiomi, por favor. Sí. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Amén, amén. Veamos la palabra que dice aquí, la tentación que tuvo José y que para muchos hombres es una gran tentación. Cuando una mujer quiere tener relaciones con un hombre, y en este caso, en todo caso es malo, pero ella tenía un esposo. ¿Y qué hizo José? Siempre se negó y cuando ya la situación se puso crítica, que la misma esposa de Potifar lo tomó, lo agarró, digamos, dice que él huyó de manos de ella, escapó y salió corriendo. Literalmente salió corriendo ante el peligro, porque él sabía que él no podía hacer eso. Repito, en lo natural, cualquier hombre o mucho hombre puede caer en eso, pero José sabía que él no podía hacer eso. Lo interesante de lo que pasó aquí, estaba yo analizando lo que José hizo, que huyó ante esa tentación. En ese tiempo todavía no estaba la ley, no estaba la ley donde se prohibía tomar la mujer del prójimo.
o el adulterio, la fornicación. No había ninguna ley en ese tiempo todavía. Pero la palabra dice que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros lo bueno, lo malo. La ley de Dios está directamente en nuestro corazón. Y José sabía que él no podía hacer eso. Y quizá mucha gente se va a excusar en que, bueno, no hay ley contra eso, así que yo lo puedo hacer. Pero José sabía que no había una ley escrita todavía contra eso, pero que él no podía tomar a la mujer de Potifar, que su jefe, su patrón, le había confiado todo en la casa, todo, todo, excepto su esposa. Y desgraciadamente la esposa, diríamos nosotros, era de mano suelta, digámoslo así, muy floja en eso, ¿verdad? No, no sabemos qué pasaba en la vida de ella, pero sí dice la palabra que José era opuesto, era un muchacho elegante, de hermoso semblante, dice aquí la palabra. Y todo eso cautivó, digamos, a la esposa de Potifar. Pero José se mantuvo firme, corrió ante el peligro. Sí, esa carrera, el huir de eso le costó a él. Le costó que ella lo acusara falsamente, que luego lo metieran en la cárcel. A él le costó caminar en justicia. Le costó a José ser íntegro, el decir no a la tentación, al pecado y correr ante eso. Y la palabra siempre dice que en todo momento Dios estaba con él. Cuando los hermanos lo pusieron en la cisterna, lo vendieron como esclavo, cuando estaba en la casa de Potifar, cuando estaba en la cárcel, cuando servía al faraón, en todo momento dice la palabra que Dios estaba con él, porque él honró al Señor, honraba siempre a Dios en todas las cosas y siempre dijo no al pecado, corrió ante el peligro. Y eso es lo que estamos hablando hoy, correr ante el peligro, porque todos enfrentamos esos peligros, todos enfrentamos tentación. Lo importante es qué hacemos nosotros en ese momento, cuando viene ese peligro, cuando viene la tentación ante nosotros, ¿qué hacemos? ¿Buscamos excusas para pecar? ¿O lo pensamos? Porque los placeres de este mundo son agradables a la carne, no podemos dudarlo. Eso es algo que no dudamos nosotros. Y yo recuerdo de alguien que siempre decía que todo lo que a mí me gusta engorda, me enferma o es pecado. Alguien decía eso. Sí, porque la carne le agrada, todo esto le agrada a la carne, pero sabemos que estamos aquí para agradar al Espíritu. El ejemplo de José probablemente es único en la Biblia, además del de Jesucristo, desde luego, que él enfrentó tentación, la enfrentó y jamás se dejó eh, tentar por el enemigo. Pero vemos otros ejemplos que no vamos a leer esos casos aquí, pero vemos ejemplos como el de Eva y Adán, Abraham también, David. Eva se puso a hablar con la serpiente, dándole cabida a la tentación hasta que cayó. Abraham le hizo caso a la esposa de tomar a la sirviente porque a la carne le agradaba. David no fue a la guerra como tenía que haber ido él. Como rey que era, él tenía que ir a la guerra, pero se quedó en la casa, se quedó en el palacio y vio a Betsabé desnuda y lo tentó y la tomó. Sí, diramos, somos humanos, pero José era humano también. Y él huyó.
huyó ante la tentación. Cuando vio que eso venía ante él, él huyó, lo cual no hizo Eva, ni hizo Abraham, ni hizo David, y probablemente otros que cayeron en esa tentación. ¿Y cuántos problemas nos hubiéramos evitado con eso? Si Abraham no tiene relaciones con Agar, probablemente Israel no tuviera los problemas que tiene ahora. Desde luego sabemos que si Eva no hubiera caído, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero todo eso ha causado problemas a la humanidad. David, al haber caído y, y Betsabé quedar embarazada, perdió el bebé, perdió a ese niño por el pecado. Y lo hizo también matar al esposo de Betsabé y hacer cosas que no debió haber hecho solo por haberse quedado en el palacio y caer en la tentación. ¿Y qué nos dice la palabra de todo esto? Leamos Proverbios 16-17, por favor. Sí, cómo no. Dice, el camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Amén, amén. La versión que tengo aquí en la Reina Valera del 2015 dice, la vida de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la palabra nos dice, apartarse del mal. ¿Y por qué será que la palabra nos dice eso? ¿Por qué el Señor quiere que nos apartemos de eso? ¿Será que Dios no quiere que tengamos libertad, que tengamos fan, que tengamos diversión en este mundo? ¿Acaso Dios es de esa manera? ¿Por qué Dios quiere que evitemos el pecado? ¿Por qué Dios quiere que huyamos ante el peligro? Desde luego la palabra nos habla de eso, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos hace daño y a veces creemos que el pecado es agradable. Sí, agradable a la carne, es lindo a la carne, bonito, pero cuando tenemos que pagar por eso, vemos las consecuencias. Sí, Dios nos ha dado libertad ante eso. Nos ha dado una libertad para hacer o no hacer. Él nos dice, apártate, apártate de eso. Pero Él nos ha dado ese libre albedrío para hacer nuestra voluntad o la voluntad de Él. Sabemos por la palabra que el pecado nos daña a nosotros, a la familia, a un país, al mundo. Sabemos por la palabra eso, pero el enemigo nos sigue diciendo, no, no haga caso. La serpiente le dijo a Eva, ¿acaso que no quiere que sepan el bien y el mal y sean como Dios? Y la mentira sigue igual. ¿Acaso Dios no quiere que seamos felices, que nos gocemos en este mundo, que tengamos fan? Sigue la misma mentira y el hombre sigue cayendo en esa mentira porque creemos que Dios quiere que seamos felices. Y yo busco en la palabra donde dice eso y lo que yo encuentro es que Dios quiere que seamos santos. Santidad encima de la felicidad. Y la santidad requiere apartarse del mal, apartarse del pecado, del peligro. La santidad es apartarse del mundo, ser apartados. Y repito, el pecado nos aparta de Dios, nos daña. Y vamos a leer Isaías 59, del 1 al 2, por favor. Aquí dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Gracias. Gracias, Lilian. Sí, eso dice la palabra. Nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios. Y dice también que el pecado nos lleva a ocultar su rostro para que Él no escuche, que Él no oiga. Eso es lo que causa el pecado. Por eso Dios quiere que evitemos el pecado, que corramos ante el pecado. Es un peligro enorme. Pero repito, las mentiras del enemigo siguen encima de nosotros diciéndonos, no, no, eso no va a pasar. Igual como llegó la mentira a Eva. Y sabemos que hay muchas doctrinas que dirán, no, 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 no se preocupen, ya Cristo murió por todos los pecados, podemos seguir igual y no va a pasar nada. Hay mucha mentira. El enemigo sigue metiendo mentiras y lo hace a través de la misma iglesia. Pero la Biblia nos dice la verdad. Nuestros pecados, nuestras iniquidades son los que nos separan de Él. Nuestros pecados son los que hacen que Él aparte su rostro para no escuchar. ¿Tenemos que seguir la palabra o seguir las mentiras que escuchamos en el mundo? Repito, José no tenía algo escrito para saber que él no podía quedarse ahí con la esposa de Potifar. Pero dentro de su corazón, él ya lo sabía, que él no podía participar de eso, que él no podía tener relaciones con la mujer de Potifar, porque eso no agrada a Dios, eso lo iba a apartar de Dios. Y la palabra siempre nos dice que Dios estaba con él. En todo momento Dios estaba con él, porque él fue fiel a Dios, se apartó de la tentación del pecado y Dios estuvo con él donde quiera que él estuvo. Y quizá otros dirán, sí, pero tuvo que ir a la cárcel y pagó por eso. Bueno, sí, sea lo que sea, pero Dios estaba con él y él no pecó. Él se apartó del pecado. Veamos qué nos dice Romanos 6, 19 al 23 ahora respecto a eso también. Dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Ligia. Y aquí está muy claro. Este pasaje y el pasaje anterior, y hay muchos pasajes que nos hablan de esto, que ahora debemos presentar nuestros miembros, tenemos que presentarnos a la justicia para la santidad, porque el fin de todo lo que es el pecado es muerte. Pero ahora tenemos la recompensa que es la santificación, dice la palabra. La santificación, ser apartados para Dios y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Está escrito aquí. La paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo creo que más claro no podemos tenerlo. Y sí, yo sé que en algún momento caeremos en pecado, pero tenemos un Dios que perdona, al cual no podemos ocultar el pecado. Tenemos libertad en Él.
libertad para seguir a Él, para apartarnos, para correr o para pecar. La decisión siempre va a ser nuestra, pero veamos la palabra, veamos las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Aquí nos dice la palabra que esas consecuencias es muerte. Y así como pasó con David por haber pecado con Betsabé, ¿cuánta muerte produjo eso? La muerte del esposo de Betsabé, la muerte del hijo de Betsabé, tantas cosas que sucedieron por David haberse quedado ahí y caer en esa tentación. Veamos qué nos dice Proverbios 8:32 al 36, por favor. No sé quién tiene esta escritura. Xiaomi no sé quién tiene la. Bueno, voy a leerla yo. Ok, Proverbios 8:32. Sí, 32, 36. Si la tiene, Ok, por favor. y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. El 36 también. Sí, por favor, 36. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Amén, amén. Veamos lo que dice aquí. Es que está escrito y a veces nosotros leemos o no sé si estamos leyendo, pero nos dice la palabra aquí. Escuchen la corrección y sean sabios, dice el versículo 33. No, no la menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando ante mis entradas cada día. Dice, porque el que me halla, dice la palabra en el versículo 35, en esta versión, el que me halla, halla la vida y obtiene el favor del Señor. Pero el que me pierde se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y lo tengo aquí en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña, porque los que me odian aman la muerte. Y esto es lo que causa el pecado, el perder el favor de Dios, es aborrecerlo a Él, es amar la muerte, hacernos daño a nosotros mismos. Y eso es lo que hace el pecado ante nosotros. Y sí, mucha gente dirá, pero hay que tener un poco de diversión, hay que no ser tan pandereta, no hacer que santulón o qué sé yo, decimos nosotros o nos dicen a nosotros. Hay, hay, hay muchas cosas que nos dirán en este mundo, pero veamos lo que habla la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra siempre nos va a decir que huyamos ante esto, corramos ante el peligro, ante el pecado. Apartémonos de esto porque nos hace daño. Todo esto nos hace daño, nos aparta de Dios y lo acabamos de leer en Isaías, en Romanos, ahora en Proverbios. Bienaventurados los que guardan mis caminos, dice esa palabra. No la menosprecien, dice aquí. Y repito lo que dice la Biblia de las Américas, el que peca contra mí, a mí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y eso es lo que está pasando si no obedecemos la palabra de Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Por eso Dios odia el pecado.
Por eso Dios quiere que nos apartemos del pecado, que nos mantengamos santos. Y el mundo, repito, el mundo nos dirá, tenemos que ser felices. Dios dice, tienen que ser santos. La santidad es lo que Dios quiere en nosotros. Ahí está el verdadero gozo, en la presencia del Señor. Y una de las grandes tentaciones de este mundo es el dinero. Enriquecernos de una manera fácil es una gran tentación que está por todos lados ahora. Y el mismo diablo propicia muchas oportunidades para conseguir dinero de una manera fácil. Lo vemos casi en todos los países, a través de las drogas, a través de tantas cosas. La gente quiere enriquecerse fácilmente. El robo, estafa, soborno, qué sé yo, tantas cosas de la manera como el mundo propicia o el diablo propicia para que tengamos dinero. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Y vamos a leer 1 Timoteo 6, de 7 al 11, por favor. No sé si alguien tiene esta palabra o la... ¿Usted lo puede leer? Ok, bien, vamos a leer 1 Timoteo 6, de 7 al 11, por favor. Dice, después de todo, no traigamos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevar nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Amén, gracias, gracias. Creo que es bien claro lo que nos habla este pasaje acá. Y probablemente lo hemos leído, pero veamos, analicemos este pasaje. Nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con eso. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y caen en trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe. Veamos esto, fueron descarriados de la fe por haber codiciado el dinero y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Nos hace daño la codicia, el buscar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nos hace daño la tentación y en este caso al dinero, al enriquecimiento ilícito, digámoslo así. Todo esto nos hace daño porque no estamos confiando en Dios. Cree, nos preocupamos por este mundo, que teniendo dinero vamos a tener esto y lo otro y gozarnos y qué sé yo. El dinero en sí no es malo y eso lo sabemos. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y Pablo nos dice aquí, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Huye de estas cosas. Huye de este peligro. Desde luego el enemigo en este mundo es- está tendiendo una trampa para muchos a través del dinero o del amor al dinero. Repito, el dinero en sí no es malo, es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Y la palabra nos dice que huyan de esto, corran ante esto.
Busquemos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Busquemos las cosas del Espíritu. Busquemos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en Él. Confiemos en Él. Es lo que la palabra nos está diciendo aquí. Corramos ante estos peligros y pongamos la mirada en Él. Confiemos en Él. La palabra de Dios nos dice, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero lo leemos, lo decimos una y otra vez, y no sé, tal vez no lo creemos, porque seguimos codiciando, seguimos queriendo tener más de lo que necesitamos verdaderamente. El dinero o el éxito, sí, no son pecados, es bueno el éxito que tengamos, pero hay una manera de tenerlo, porque hay una manera del mundo que es una trampa. El enemigo nos prepara una trampa y la lección aquí es no dejarnos llevar por la ambición tentadora y la codicia por las riquezas. El dinero, los bienes materiales y las posesiones pueden ser cosas buenas si no ocupan el primer lugar en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, que nada de esto ocupe el lugar de Él. El primer lugar en nuestros corazones debe ser Él, su palabra, la obediencia. Que nada de este mundo, nada de lo material ocupe el primer lugar en nosotros. Y la palabra nos habla de otra cosa aquí. Debemos apartarnos aún de aquello que aparenta ser pecado. Sí, el pecado es malo, pero a veces hay apariencia de pecado y la palabra nos habla de esto. Si yo ando con una persona de una mala reputación, si me ven a mí con una persona que vive de las drogas o mujeres prostitutas, si yo ando con esas compañías, eso es apariencia de pecado. Y tenemos que evitar todo lo que aparenta el pecado. La palabra nos es clara en eso también. Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, de 15 al 22, que nos habla de esto también. No sé quién. Amén. Dice, Oye, ok. 1 Tesalonicenses 5, 15 al 22. dice la palabra del Señor, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ok. Esta versión de la Reina Valera, el versículo 22 dice, apártense de toda apariencia de mal, de toda clase de mal, de toda apariencia de mal, porque hay apariencia de mal. Hay cosas que realmente en sí no son malas, pero pueden tener apariencia de mal. Repito, si yo ando con alguien que de mala reputación, eso es apariencia de mal. Y yo debo evitar esas cosas y no apagar el espíritu. Estar siempre en los caminos del Señor. Que nada, ni siquiera esto. A veces las personas que decimos son mis amigos, ¿lo serán realmente? Y la palabra nos advierte de eso también. Y esto puede ser una apariencia de mal. Vamos a leer 1 Corintios 15, 33, 34, por favor. No sé qué tiene 1 Corintios, que es un ejemplo, puede ser un ejemplo esto de la apariencia de mal o, o, o simplemente amistades, gente que por decirse que son amigos, andamos con ellos. Pero vamos a leer 1 Corintios 15, 33, 34. No sé quién no tiene, si no lo voy a leer, lo voy a leer. 1 Corintios 15, 33, 34 dice,
No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad como es justo y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios, para vergüenza de ustedes les digo. No se dejen engañar, dice aquí la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y quizá decimos, sí, pero son mis amigos o mis amigas o gente que yo conozco, gente de la familia. Bueno, la palabra nos habla de esto. Apartarse de aquellos que pueden ser malas compañías, que nos pueden apartar de Dios, que nos pueden inducir al pecado. Y tenemos que correr de esto. No importa quién sea esa persona, si la compañía no es buena, la- la- lo que podemos recibir de esa gente no es bueno, no podemos estar ahí, no podemos compartir, porque corrompen las buenas costumbres. Y esto es palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento en todo esto. ¿Quién es verdaderamente un amigo mío? Un amigo verdadero quiere nuestro bien, quiere lo mejor para nosotros. Eso es un verdadero amigo. Pero claro, a veces nos dejamos ir por gente que conocemos y que decimos mis cuates, mis amigos y son familia o lo que sea. Pero ¿qué estamos recibiendo? ¿Quién es esta persona verdaderamente? ¿Se interesa esa persona por mi bien o, o va a corromper mis buenas costumbres? Me va a apartar de la fe, me va a hacer un lado de los caminos del Señor. Primera de Corintios 6, 18, 20 también. Veamos lo que dice esta palabra. También nos dice esta palabra acerca de huir, de correr de algo que no es bueno para nosotros. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Vamos a poner cuidado a esta palabra también, porque todas esas palabras que nos hablan de apartarnos del pecado. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Bueno, voy a leerlo. Ay. Yo la tengo. ¿La tenés? Bueno, G, por favor. Sí, sería en Primera de Corintios 6, ¿correcto? 6. Del 18 al 20. Ajá. Ok, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les ha dado y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Gracias, Jen. Gracias. Veamos, esto es muy importante. Huyan, dice, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. Y algo muy importante aquí que nos dice la palabra, ¿no saben ustedes que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que los cuerpos que tenemos no son nuestros, le pertenecen a Dios? Ha sido comprado por precio, dice la palabra. Pero el mundo nos dice otra cosa. A las mujeres que abortan, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y la Biblia nos dice que estos cuerpos no nos pertenecen a nosotros. Amén. Y hacemos con los cuerpos lo que queremos. Dios nos ha dado un cuerpo perfecto, lindo, pero el mundo nos dice otra cosa. Pueden llenarlo de tatuajes si quieren, pueden llenarlo de huecos y aretes por donde quieran, pueden hacer con sus cuerpos lo que quieran. Eso nos dice el mundo.
Pues la palabra nos dice otra cosa. Dice, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, porque este cuerpo le pertenece a Dios. Todas estas son cosas que nos habla la palabra de las cuales tenemos que correr, huir de lo que el mundo nos está diciendo, principalmente de la inmoralidad sexual, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y a veces no valoramos eso, o no lo entendemos, o no lo sentimos, pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto quiere decir que la presencia de Dios está ahí. Ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es muy importante. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. Ahí está la presencia de Dios. Huimos, tenemos que huir de esto. Es lo que nos dice el Señor, es lo que nos dice la palabra. Corramos ante estos peligros, porque los peligros van a venir, las tentaciones van a venir, el mundo va a estar sobre nosotros. Así como José corrió, la palabra nos dice que corramos nosotros también ante todo esto. Y vamos a leer Salmos 1, del 1 al 3, por favor. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y prosperan en todo lo que hacen. Nuevamente nos dice aquí la palabra, dichoso el que no sigue el consejo de los malvados o los impíos, dice otra versión. No estamos en el consejo de los impíos. Y este es el mundo. Nuevamente nos dice la palabra aquí que no debemos compartir con ellos, con los impíos, con los que nos llevan al pecado, que nos llevan al mal, que no estamos en la senda de los pecadores, ni en la reunión de burladores, sino que nos deleitamos en la ley del Señor día y noche y meditamos en ella. Eso es lo que Dios quiere, que estemos en la palabra, meditando en su palabra, no con los impíos, reunirnos con los burladores, con los pecadores. Y sí, habrá el momento en que podamos reunirnos con pecadores, pero para compartir la palabra de Dios, para traerlos al Señor. Sí, no es que tenemos que apartarnos del mundo como hay otras eh, religiones o prácticas de que se apartan completamente del mundo. No, estamos llamados a ser luz de la tierra, la sal de este mundo. Estamos llamados a traer esa luz de Cristo al mundo, pero no para compartir con el mundo, no para hacernos guiar por lo que hace el mundo, no para contaminarnos con el mundo, pero para contaminar al mundo con la palabra de Dios, con la luz de Cristo. Tenemos que llevar al mundo, sí, pero no participar de las obras de este mundo. De eso tenemos que huir. ¿Y cuál es la mejor manera de apartarnos del pecado? Acercándonos a Dios, someternos a Dios, caminando con Dios. Eso nos asegura la protección contra el pecado. Veamos lo que nos dice Hebreos 12, de 1 al 2, por favor. Ajá, ese lo tengo yo. Gracias, Carmencita. Aquí estoy lista. Qué Tarde bueno, pero segura. qué bueno. Dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante
de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Carmencita. Gracias. Amén. Veamos nuevamente lo que nos dice la palabra aquí. Despojémonos de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Dice que el pecado nos enreda, pero además nos dice la palabra, no simplemente nos deja ahí. Disculpe. Dice la palabra que corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Corramos hacia Él. Sí, corramos del pecado, de la tentación, del mundo, de las malas compañías, de todo lo que este mundo nos ofrece. Corramos de ahí, pero corramos hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos hacia ahí, hacia Cristo Jesús, lo que tenemos por delante. Eso es lo que tenemos que hacer. Huir del pecado, correr de los peligros, de los riesgos de este mundo, pero hacia Cristo, no a otro peligro, no a otros pecados, no a otra parte del mundo, no apartarnos de ahí y correr, dice, hacia Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque en Él vamos a ser justos, en Él vamos a ser santos. Porque dice, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. Sí, Él sufrió la cruz por nosotros. Y no para que nosotros estuviéramos metidos en el mundo, compartiendo las cosas de este mundo, pero para correr hacia Él, correr en dirección de Él. Acordémonos lo que dice la palabra, Él es el camino, Él es el camino, no hay otro. Este mundo nos ofrecerá muchos caminos, pero el camino verdadero es Cristo. Y hacia ahí tenemos que correr. Ahí tenemos que mantenernos, seguir ese camino, porque ahí está la verdad y la vida, en Cristo Jesús. Y vamos a terminar con Santiago 4, viendo lo que nos dice la palabra nuevamente, cómo apartarnos del pecado, cómo correr de las tentaciones de este mundo, cómo hacer lo que hizo José. Vamos a leer Santiago 4, 7 al 10, por favor. Aquí dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Gracias, Carmencita. Entonces, ¿qué nos dice la palabra aquí? Sometámonos a Dios, resistamos al diablo. Resistamos al diablo. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo no podemos hacer esto. Por eso la palabra dice, sometámonos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obedeciéndole, obedeciendo al Señor, poniendo nuestra mirada en Él, estando en su presencia. Sometámonos a Dios y entonces el diablo huirá de nosotros, dicen. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y esto es algo importante porque a veces queremos nosotros meternos
en muchas cosas de este mundo y Señor, tú cuídame, voy a hacer esto, pero tú cuídame. No, la palabra dice que nos acerquemos a Él, que busquemos de Él. Yo no me voy a meter en el mundo y que Dios me cuide, que Dios me guarde, porque estamos haciendo lo contrario. Lo contrario a lo que dice aquí la palabra, no nos estamos acercando a Dios. Nos estamos acercando al mundo, pero queremos que Dios nos cuide, nos proteja ahí. El estar en Cristo yo lo veo como una sombrilla. Si nos salimos de esa sombrilla, nos salimos de la protección de Dios. Y a veces queremos salirnos de esa protección, andar haciendo otras cosas, pero que Dios siempre guarde de nosotros. Tengamos cuidado con las cosas de este mundo. Tenemos un enemigo que es sutil, que es engañoso, sí, que es fuerte, pero la palabra nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el que está en el mundo, que es nuestro enemigo. Cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos a Dios, caminamos con Él, estamos cubiertos. Hay una cobertura de Dios. Pero si nos salimos de esa cobertura, estamos expuestos a muchas cosas. Tenemos que ver lo que la palabra nos habla. En Él estamos seguros, cubiertos. Por eso la palabra nos dice esto. Por cuanto he puesto al Señor por mi refugio y el Altísimo por mi protección, no llegará a mí mal alguno, ni peste ni plaga tocará mi casa, por cuanto enviará a sus ángeles a cuidar de nosotros en todos nuestros caminos. Cuando le ponemos por nuestro escudo, nuestra protección, nuestro refugio, cuando hacemos de Él esa protección, esa cobertura, podemos estar seguros de que Él va a cuidar de nosotros, Él va a cuidar nuestra casa y guardarnos en todos nuestros caminos. Pero en el momento que nos apartamos de Él, nos exponemos a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y el enemigo no necesita mucho territorio para trabajar. Necesita un paso fuera de Cristo, que nos apartemos un momentito de Él. Eso es lo que el enemigo necesita. Así que, hermanos, ese es el mensaje que tengo para ustedes. Corramos en el momento del peligro. Cuando veamos el peligro, veamos la tentación, veamos lo que nos puede hacer daño, corramos. Repito, naturalmente, físicamente huimos de todos los peligros naturales de este mundo, tormentas, incendios, qué sé yo, a un aguacero, corremos de ahí. Pero cuando viene la tentación, cuando el pecado nos acecha, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Le damos cabida? ¿Hablamos como el enemigo, como hizo Eva? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿O corremos? Corremos ante el peligro, corremos ante la tentación, corremos ante los riesgos que este mundo nos ofrece. Y eso es lo que tenemos que hacer, correr, correr ante esas tentaciones, correr ante los enemigos, porque son muchos los enemigos que hay en este mundo. Pero si nos quedamos conversando, dándole cabida, vamos a caer. No somos tan fuertes sin Cristo. No somos tan fuertes. El enemigo es un enemigo sutil, muy hábil. Por eso lo compara la palabra con una serpiente, porque es muy sutil para trabajar. Pero la palabra nos está hablando una y otra vez, corramos ante esos riesgos, ante esos peligros, ante esas tentaciones. Corramos, apartémonos y corramos hacia Cristo. Mantengámonos en Cristo, sigamos en Él y en Él estamos salvos. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos. Amén. Muy buen mensaje, Jorge. Voy a quitarla.